Buenos días, mi nombre es Juan López y hoy te explicaré los 10 puntos del video de estadística, 5 de geometría y 5 de estadística, de los materiales de las megaquías. Empecemos con las preguntas de estadística. Primera pregunta. Un estudiante cuenta solamente los datos de la imagen para realizar un estudio sobre el comportamiento del clima en una ciudad. Ahí tenemos la tabla y los datos. Para realizar el reporte estadístico de los datos de la semana, el estudiante debe calcular el promedio y la desviación estándar. En este caso, ¿para cuál conjunto es más adecuado? Bueno, los días de la semana no nos presentan datos cuantitativos. La probabilidad de precipitaciones son los porcentajes. Condiciones climáticas tampoco nos presentan datos cuantitativos. La única sería la C, temperaturas máximas, como podemos ver si nos presentan datos numéricos adecuados para este cálculo. Un empleado de una librería recopiló algunos datos sobre los libros vendidos durante los 3 primeros días de un mes. Ahí tenemos la gráfica y los libros. Nos piden que la gráfica presentada por el empleado es inconsistente porque los libros que más se... Yo elegí los libros que más se vendieron son los de drama. ¿Por qué? Porque los de aventura se vendieron 33 veces, los de drama 66, los de comedia 33 y los de terror 30. ¿Cómo es esto? Calculé el número de veces que fueron vendidos durante los 3 días cada semana, toda la semana. Por lo que, si nos fijamos en la gráfica, nos salen que uno de los menos vendidos fueron los de drama. Y al hacer el cálculo nos damos cuenta que los más vendidos fueron los de drama, que se vendieron 66 veces. Por lo que la respuesta es la A, los libros que más se vendieron son los de drama. Los siguientes resultados muestran porcentajes según la edad de personas que respondieron a una encuesta. Ahí tenemos los porcentajes. Si el 6% de la encuesta se le resta el 17 y el 27, ¿a qué medida corresponde el porcentaje obtenido? Bueno, nos dicen que si le quitan el 17 y el 27. De 17 a 27 va de 21 a 45, pero si observamos que nos quedaría de 13 al 20%, y esto iría del 26 al 40, por lo que la respuesta es la D, a las personas entre 26 y 40 años. Una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado debe priorizar la fabricación de ciertas tallas de calzado, por lo que toman en cuenta las más vendidas durante el mes. Ahí tenemos la gráfica y los datos. Nos dicen que la propuesta del Ejecutivo calcular la mediana permite hallar el valor de referencia requerido. Pues no. ¿Esto por qué? Porque si tomamos los datos centrales de la mediana, que sería el 35 y 36, entonces aquí si hacemos el cálculo, esto nos daría 35.5, que aproximadamente sería 36. Entonces la respuesta sería C, no, porque la medida determina un valor central. Sobre la distribución de los datos ordenados, entonces se pierde información de los máximos en venta. Como sabemos, el 36 pues, es uno de los que menos se vendieron. A los profesores de un colegio se les realizó una encuesta, en ella se les preguntó la edad y el estado civil y el número de horas que trabajan. Ahí tenemos los pasos. ¿Con cuál de las variables se puede realizar el procedimiento planteado? A, edad y estado civil. Pues edad no sirve porque representa el número, pero el estado civil no. B, edad y número de horas de trabajo. Ambas no sirven porque presentan números cuantitativos. C, título universitario y estado civil. Título universitario no nos sirve, pero estado civil sí. D, título universitario y número de horas. Pues el título
Título universitario no nos sirve, pero el número de horas sí. Perdón. Entonces, la respuesta correcta sería la B, edad y número de horas, ya que ambas presentan datos cuantitativos. Bueno, ahora seguimos con las preguntas de geometría. Empecemos con la pregunta número 1. En la figura del segmento PQ es paralelo a RS. El anterior procedimiento incluye operaciones innecesarias porque A. Como el ángulo QPR y ángulo SRT son correspondientes entre paralelas, es posible concluir directamente que tienen la misma medida. Aunque no tengan la misma medida, como sabemos no tienen la misma medida, pero son paralelos. ¿Por qué? Pero sí tienen el mismo ángulo de inclinación. O sea, la medida de sus ángulos es igual. Por lo que aquí sería la respuesta A. O sea, lo podemos observar a simple vista. Pregunta 2. El caso de congruencia de triángulos. Bueno, al usar el caso de congruencia, lado, ángulo, lado, con esta información se obtiene que triángulo TQR y triángulo PSR son congruentes. Esto sería la respuesta B, porque como sabemos los congruentes son los que tienen igual ángulo y sus medidas son igualmente. Entonces aquí podemos ver que de TRQ pues hay un triángulo y de PRS otro triángulo, porque sería congruente porque pues sus ángulos medían lo mismo al igual que sus medidas. La figura muestra el triángulo PQR inscrito en el rectángulo EFGR. Dos procedimientos correctos se escriben para calcular el área del triángulo, procedimiento 1 y 2. La persona afirma que es más rápido utilizar el promedio 1 que el procedimiento 2. Un argumento que puede utilizar entre personas sería la respuesta A. El primer procedimiento se puede efectuar con los datos de información que se muestran en la figura y el segundo requiere calcular información adicional. Aquí, pues con los datos que nos dan, podemos calcular las áreas de los triángulos. Pero con el procedimiento 2 se calcula la altura de QM, pues ya ahí tendríamos que hacer como otras operaciones para poder dar con el resultado. El ortocentro se define como el lugar geométrico en el cual se cruzan las tres alturas de un triángulo. ¿En cuál punto se ubica el ortocentro del triángulo? Bueno, como sabemos, es el lugar donde se cruzan las tres alturas. Y en el triángulo pues, podemos ver que donde se cruza la altura M, la altura Q y la altura P sería en O. Por lo que la respuesta es el A. Ahora tenemos la última pregunta de geometría. Dice que Ramiro es dueño de un terreno como el que muestra la figura. Teniendo en cuenta la información disponible, ¿cuál de los siguientes métodos permite determinar el área del terreno? Bueno, yo elegí la opción A, hallar el área de un cuadrado del lado de X y el área de un triángulo de base X y altura X, sumar ambas áreas. Bueno, para esto primero debemos hallar el área del cuadrado y el área del triángulo. El área del triángulo es la longitud de base por altura. Y al hallar ambas áreas debemos sumarlas para así hallar el área total. Muchas gracias. Bueno, ya hemos terminado las preguntas. Pues fueron unas preguntas, las pudimos responder por descarte, otras puede hacer uno que otro análisis, pero fueron muy buenas preguntas de análisis y de conocimiento. Bueno, muchas gracias, pues aunque la mayoría fue por descarte, ya que era algo simple. Bueno, muchas gracias y